Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Entonces seguimos en la serie de 1 Corintios. Ya estamos en el capítulo 13, ya estamos terminando. ¿Alguno de ustedes ha visto una serie? Nosotros, mi esposa y yo, por algún tiempo empezamos a ver series de cocina, de comida. Ya en la noche, ya después nos daba hambre y terminábamos echándonos como 2 pizzas. No es cierto, nada más 1:30. Pero había en Netflix hay estos programas de comidas. Y hay uno donde no sé si han escuchado de este chef, el chef Ramsay creo se llama. Y es un chef que critica la comida. Y algo interesante de esta versión de programa que estamos viendo con este chef es que varias personas concursaban, traían sus mejores platillos y este chef ya al último los criticaba y les decía cómo estaba la comida y usualmente terminaba pues haciendo comentarios un poco ácidos en cuanto a la comida de estas personas. Pero algo interesante es que las personas estaban convencidas que su platillo era uno de los mejores y que iban a ganar ese concurso. Y me llamó la atención que muchas personas equiparaban los mejores ingredientes con el mejor platillo. Entonces había personas que compraban, sal rosa del Himalaya para saltear su carne, ¿no? Y terminaba siendo una porquería, según las palabras de este chef. Pero algo interesante es que personas equiparaban la calidad o el precio de los ingredientes con el sabor de la comida. Y algo interesante es que en este programa el chef se daba cuenta y lo mencionaba una vez tras otra, que el precio de los ingredientes o lo excéntrico del ingrediente no tiene que ver con el sabor que el platillo tiene al final. Y había cosas tan esenciales que eran, por ejemplo, sazonar la comida, que no lo hacían, pero prácticamente la servían cruda. Y entonces este chef les enseñó y les trataba de recordar que el precio de los ingredientes, la excentricidad de los ingredientes no tenía que ver con la calidad de la comida, sino lo que tenía importancia, lo que afectaba el sabor era la forma en la que lo preparabas. Ahora,
Ponte a pensar en esto, 1 Corintios 13. Muchos de nosotros hemos escuchado un montón este capítulo, 1 Corintios 13, y cuando lo escuchamos, casi es inevitable, si pones atención lo vas a escuchar, pero casi es inevitable escuchar un suspiro así romántico. 1 Corintios 13, y es así como el amor lo sufre todo. Y todos nos animamos, ¿no? O sea, pensamos que es romántico. Y sabes, una de las falacias de esta idea es que llegamos a 1 Corintios 13 con la idea de que nos está describiendo un amor que para nosotros es fácil de conseguir y por eso suspiramos, ¿no es cierto? O sea, tenemos esa añoranza de tener ese amor que todo lo sufre y queremos que otra persona nos ame con un amor sufrido y nosotros pensamos que nosotros amamos con ese amor que todo lo soporta. Ponte a pensar en 1 Corintios 13, no como un pasaje para una boda, sino ponte a pensar en 1 Corintios 13 como un chef Pablo revisando el platillo de personas que habían puesto un montón de ingredientes excéntricos y caros, pensando que la excentricidad, la exclusividad, el color de los ingredientes tenían que ver con la calidad de su producto o de su platillo. Y es Pablo revisando este platillo, apartándolo y diciéndoles ultimadamente que no tiene nada que ver si son muy talentosos, pero su talento no está impulsado por un carácter cristiano. Y sabe, la realidad de este pasaje es más que un pasaje romántico, sino es una exhortación de Pablo a los cristianos a decirles que así es como deberían de conducirse, mas no lo están haciendo en la iglesia. ¿Te acuerdas los versículos anteriores en el capítulo 12, cómo termina Pablo? Y Pablo entonces empieza ahí en el versículo 29, en el capítulo 12, son todos apóstoles, son todos profetas, y son preguntas retóricas, son preguntas que se responden solas. Pablo, ¿te acuerdas? Empezaba a hablar de que todos somos miembros diferentes, todos tenemos llamados diferentes, que todos somos iguales delante de Dios, todos hemos sido inundados por el Espíritu Santo, todos hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, todos tenemos un don diferente, un llamado diferente dentro de la iglesia y entonces utilizamos nuestros dones para la gloria de Dios, para unir a la iglesia, para servir a la iglesia, para reconocer los diferentes dones de la iglesia, para cuidar a los débiles de la iglesia. Y entonces Pablo, ya que está hablando de diferentes dones, termina preguntándoles a estas personas, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Te acuerdas que nos dice ¿y qué si todos son ojos? ¿Qué si todos son oídos? ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Déjame hacer un paréntesis aquí. En este capítulo me voy a enfocar en la necesidad del amor. Ahora, en este capítulo no voy a aclarar qué dones están vigentes o no, si todos están vigentes o no. Lo vamos a ver en el capítulo 14. Te recomiendo libros si estás interesado en esto, si estás interesado en ahondar en este tema. D.A. Carson tiene un libro muy bueno, guiado, mostrando el Espíritu. J. Packer tiene otro libro bueno, guiado por el Espíritu. John Owen, un puritano, tiene un libro buenísimo que lo deberías de leer. John Owen estuvo presente en el primer avivamiento. Si has escuchado del primer avivamiento en la nueva colonia americana, John Owen, un puritano, estaba ahí en el primer avivamiento y él escribe un libro acerca de cómo discernir si un don es genuino o no dentro de este avivamiento que se veía de todo. Él escribió un libro buenísimo, te diría es esencial si quieres ahondar en este tema. Puedes leer Grudem, tiene otro libro
también muy bueno que habla de los dones espirituales. Hay otro libro, es una serie de libros que se llama Crosspoint o Puntos Cruzados. Es una edición de libros donde en cada libro hay diferentes perspectivas de diferentes posiciones teológicas. Hay un tomo donde ahonda en los temas, en los dones espirituales, si los dones espirituales están vigentes o no. También te recomiendo ese libro. Tiene 4 perspectivas, 4 teólogos defienden su posición. No nos da tiempo para ahondar en estos temas, honestamente, en esta predicación. Y la predicación no creo que sea el objetivo principal, el saturarte tal vez con conocimiento, convencerte de mi perspectiva. Te recomiendo esos libros, pero lo vamos a ver en el capítulo 14 un poco más a detalle. Pero Pablo entonces le pregunta a las personas si son todos apóstoles, si son todos profetas, si todos hacen milagros. La respuesta es no. Y fíjate, en el versículo 31 dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Date cuenta que describe a dones, a algunos dones, como mejores. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Pablo les acaba de decir que hay diferentes dones, diferentes llamados, y les está diciendo que su camino de mostrar sus dones es incorrecto, que no son de edificación, que están dividiendo a la iglesia, que están trayendo división y orgullo. Y ahora les dice: les voy a mostrar un camino más excelente. Y estas personas, más que espirituales, estaban siendo espiritualoides. Estas personas habían pensado que el talento se equiparaba con la presencia del Espíritu Santo. Estas personas pensaban que la extasía equiparaba la presencia del Espíritu Santo, que entrar en un trance equiparaba la presencia del Espíritu Santo, y entre más ruidosos eran, en el trance, entre más intenso estaba, estas personas pensaban que entonces la presencia de Dios estaba aún más presente en ellos. Pablo los empieza a corregir en el capítulo 12 y les dice que si no es de edificación para la iglesia, no es de bendición ni es de gloria para Dios, trae división. Estas personas, ponte a pensar en esto. Estaban siendo espiritualoides y no espirituales, y te dabas cuenta de esto, porque estas personas afirmaban que eran personas sabias. ¿Te acuerdas que Pablo los exhorta y les dice: ustedes que se creen sabios? Estas personas que se consideraban sabias estaban rechazando la sabiduría de Pablo, que prácticamente era el evangelio. Estas personas se creían espirituales, se creían súper espirituales. Se creían que estaban cerca de Dios porque mostraban a los dones espirituales de forma intensa, pero no tenían discernimiento para reconocer la sabiduría de Dios. Pablo les estaba explicando el evangelio y estas personas no entendían el evangelio. ¿Has visto algún tipo de personas o de cristianos como estos, que han vivido en la iglesia por mucho tiempo? Tienen mucha tradición cristiana tal vez. Tal vez son muy intensos o muy emocionales en cómo viven su cristianismo, pero llegas a hablar de un argumento bíblico, del evangelio, de sabiduría bíblica, y las personas simplemente lo rechazan o no lo reconocen como bíblico, pero reconocen aún más el argumento de un falso profeta, que no tiene nada de bíblico, pero los convence porque les promete lo que ellos quieren. Y estas personas, te diría, son más espiritualoides que espirituales. Ponte a pensar en esto. Estas personas estaban entrando en trances bien fuertes, bien cañones. Pensaban que estaban cerca de Dios. Y estas personas estaban defendiendo un pecado explícito en la iglesia de un hombre que estaba viviendo con su madrastra. ¿Te das cuenta la contradicción de espiritualidad de la cual Pablo está tratando de corregir? Estas personas se creían muy espirituales, pero no eran capaces de discernir cuál es un pecado dentro de la iglesia que se necesita exhortar. Y Pablo les dice a estas personas: no solamente están soportando ese pecado, sino que también lo están promoviendo, lo están defendiendo.
Ponte a pensar que estas personas no solo aceptaban ese pecado de ese hermano, sino que también lo defendían y en las palabras de Pablo, se enorgullecían de que hubiera tal cosa dentro de ellos. Se enorgullecían ¿de qué? De que son muy inclusivos, de que son muy tolerantes, de que tal vez tienen más amor que Dios, de que tal vez tienen más misericordia que Dios. Estas personas tenían una religión con tintes espirituales, pero sin Cristo. Estas personas tenían una religión que al parecer impresionaba a los demás, pero no tenía las raíces de Cristo, no reflejaba el Evangelio. Y fíjate, y esto me hace ver un par de cosas. La primera es que es muy fácil impresionar a la gente. Es muy fácil para nosotros impresionar a los demás con nuestra conducta en público, con la forma en la que nos comportamos en público. Podemos impresionar a los demás muy fácilmente. Estas personas, los corintios, estaban impresionando a los demás y estaban creciendo en orgullo porque según ellos eran muy espirituales, no reconocían la sabiduría de Dios, defendían pecados explícitos, pero según ellos eran muy espirituales porque mostraban dones del Espíritu. Es fácil impresionar a los demás, es fácil impresionarte. Es fácil llegar acá y decir lo que la Biblia dice y decir que amo a Dios, y es fácil que tú te impresiones porque estás poniendo atención al exterior. Es fácil desilusionarte con una persona si no aparenta la espiritualidad que tú has puesto como estándar para aprobar a esa persona como una persona espiritual. Entonces tal vez no sé si dentro de tu estándar es que esa persona no se maquille. Si esa persona está maquillada, esa persona es fácil juzgar a esa persona por ideas exteriores. Es fácil impresionarte si sé cuál es tu estándar y le echo ganas para cubrir tu estándar, para mostrarte que soy una persona espiritual. Es fácil impresionarte, es fácil que me impresiones, es fácil ser impresionado. Y lo que Pablo está haciendo en este capítulo es yendo al corazón de los corintios y dejándoles ver que su apariencia de espiritualidad más bien es una apariencia espiritualoide, con tintes religiosos, pero sin Cristo. Fíjate cómo entonces Pablo habla de dos ideas de espiritualidad. La de los corintios era una idea de espiritualidad de lenguas, de sabiduría, de conocimiento. Y los ha llevado a orgullo, los ha llevado a división, los ha llevado a pecado explícito. Pablo les habla de que ser espiritual es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes si una persona está llena del Espíritu Santo? Porque camina en amor, camina como Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez, cómo va mi caminar espiritual? ¿Cómo va mi progreso espiritual? ¿Seré espiritual o no? ¿Te has preguntado eso? Si no te lo has preguntado, te animo a preguntarte eso. Pregúntatelo esta semana. ¿Cómo viviste el 2022, el 2021, en comparación con el 2022? Y trata de pensar en cómo Dios te ha ayudado a crecer, cómo Dios te ha transformado. Y hazte esta pregunta: ¿qué tan maduro soy? ¿Cómo sabes si eres una persona espiritual? Lo que Pablo nos está diciendo es que sabes que es una persona espiritual, esa persona es una persona espiritual, que tú eres una persona espiritual si estás lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes si estás lleno del Espíritu Santo? Porque actúas cada vez más y más como Cristo. Porque honestamente a nadie le importa que tengas mucho talento, pero si no te comportas como Cristo, no es un equivalente de que has madurado espiritualmente. Puede ser que hayas crecido en ese talento, en esa disposición natural que tienes por la gracia de Dios te ha dado,
Pero no te confundas y no llegues a pensar que eso equipara la llenura del Espíritu Santo, madurez como cristiano. Y no sé tú, pero eso a mí me da mucho ánimo, porque me llego a dar cuenta que el cristianismo no es tan complicado o no es tan esotérico, donde tengo que sentir cierta llenura y tengo que ver tal cosa o experimentar tal cosa para llegar a la madurez. Es simplemente caminar como Cristo cada vez más. Y pregúntate, ¿estoy viviendo como Cristo cada vez más? ¿Estoy actuando como Cristo cada vez más? Y es lo que Pablo empieza a decirles en este capítulo. Entonces, como el chef empieza ahí a criticar su platillo, empieza a partir los ingredientes. Fíjate, vamos a ver 3 puntos de forma rápida: la necesidad del amor, el carácter del amor y la permanencia del amor. La necesidad del amor, el carácter del amor y la permanencia del amor. Fíjate cómo empieza con la necesidad del amor. Versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Date cuenta cómo estas personas están obsesionadas por hablar en lenguas. Vemos el don de lenguas en el capítulo 2 de Hechos en Pentecostés. Vemos en este caso que son lenguajes entendibles que la gente entiende. Vemos que a partir de ahí Dios, en la expansión de su iglesia, en la era apostólica, Dios da el don de lenguas a la gente para probar la veracidad del evangelio, para plantar iglesias. Estas gentes, estas personas, algunas de ellas se obsesionan con el don de lenguas. Lo empiezan a usar en las iglesias de tal forma que no son de edificación. Y Pablo dice, si hablo en lenguas angelicales, pero no tengo amor. Date cuenta que esto es una reprensión. Pablo está usando una hipérbole, una exageración. Pablo está diciendo, si tuviera lenguas angelicales, si las tuviera, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Date cuenta en el capítulo 12, cómo es que en los versículos 7 al 11, en los versículos 27 al 31, Pablo hace una lista de versículos de dones, en el capítulo 12, versos 7, 11, 27, 31. Y en esas 2 listas, el don de lenguas aparece al último. Date cuenta que Pablo está haciendo un punto en el capítulo 12, que no es tan importante como ellos lo han llegado a hacer. Y una de las razones es porque no edifica a la iglesia. Porque si no es un don inteligible para la iglesia, que lo entienda la iglesia, no está edificando a la iglesia. Y entonces ya después, con tiempo, tú regresas al capítulo 12 y ve cómo Pablo enlista los diferentes dones y pone lenguas siempre al último. Vas a ir después al capítulo 14 y te vas a dar cuenta el argumento de Pablo y cómo enlista el don de lenguas hasta el último. Porque Pablo está exhortando a estas personas y les está diciendo, si aún tienen el don de lenguas, pero si no tienen amor, no son más que un metal que resuena, no son más que un platillo que hace ruido, un sonido que no es entendible para nadie. Imagínate si yo agarro un tambor y le empiezo a sonar aquí a la iglesia. Se vuelve molesto para todos, no es de bendición para nadie. Pablo está haciendo este punto que tienen mucho talento, piensan que tienen el don de lenguas, pero si no tienen amor, no es de bendición para nadie. No es ausente de edificación, está lleno de confusión. Ya después, si quieres, lee Gordon Fee, uno de los principales comentaristas del Nuevo Testamento. Él hace un estudio bien interesante con la mención que Pablo hace al tambor, al platillo que hace ruido, con la religión que se llevaba ahí, con las religiones que se llevaban ahí, que sonaban un tambor para entrar en un trance. Ya después, si tienes tiempo, lo lees, después me preguntas por el libro. Versículo 2, fíjate, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si hablo lenguas angelicales, pero no tengo amor,
no soy nada. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. No importa si sabes mucho de teología, no importa si sabes palabras interesantes en teología, no importa si te echaste todos los videos de Ligonier, de D.A. Carson, de R.C. Sproul, no importa si vas a seminario, no importa si terminaste seminario, si tengo todo conocimiento, pero si no tengo amor, no soy nada. Quiero que te des cuenta que el conocimiento no equipara espiritualidad. Quiero que te des cuenta que el saber mucho de teología no significa conocer mucho a Dios. Y esto no es hablar en contra de la teología. Me encanta la teología. Estudié teología porque me gustaba, pero sabes, una de las cosas que me di cuenta, que había muchas personas ahí estudiando teología que no conocían a Dios, que hacían lo que hacían para mostrar que sabían más que las demás personas. Y sabes, una de las cosas cómo se mostraba eso, que llegaban a sus iglesias a dividir más que a unificar y a plantar, que llegaban a sus iglesias a humillar, a socavar, más que a bendecir, más que edificar. Fíjate, interesante, como dice, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si tengo una fe que logra trasladar montañas, ¿te suena parecido algo? Si tengo una fe que logra trasladar montañas, ¿te acuerdas lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Si tienen fe como este granito de mostaza, le podrán decir a esta montaña, vete de aquí para acá, y la montaña los va a obedecer. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Ahora fíjate lo que dice Pablo. Si tengo una fe que traslada montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Literalmente la Biblia de las Américas dice, de nada me sirve. Si tengo toda la fe para mover una montaña, pero no tengo amor, de nada me sirve. No cuenta para mí ni cuenta para Dios. Algo interesante, quiero que te pongas a pensar en esto. Balaam, uno de los profetas del Antiguo Testamento, es usado por Dios para profetizar. Sin embargo, es un falso profeta, no conocía a Dios. ¿Te acuerdas? Después ve ahí al libro de Jueces. ¿Te acuerdas que Saúl, en el libro de Primera de Samuel, cuando es puesto como rey, ¿te acuerdas que hay un pasaje que es ungido por el Espíritu Santo y empieza a profetizar y la gente lo ve profetizando y la gente se asombra? ¿Te acuerdas cómo terminó Saúl? No conocía a Dios, terminó no conociendo a Dios y Dios lo utilizó a pesar de su incredulidad. Ponte a pensar en esto. En Marcos capítulo 10, versículo 7, Jesús llama a sus discípulos, a los 12, y les dice, después Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 13, y echaba fuera muchos demonios, todos echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Después te das cuenta que regresaron contentos de todo lo que hacían y le decían a Dios, y en tu nombre hicimos esto. ¿Sí te acuerdas? ¿Sabes que dentro de esos 12 estaba Judas? ¿Sabes cómo terminó Judas? ¿Qué quiero decir con esto? Que el éxito no significa la aprobación de Dios, que la presencia de una habilidad no equipara un don espiritual, y la presencia de una habilidad no significa que tengo comunión con Dios. Otra vez, que el éxito no equipara la aprobación de Dios. Sabes, hay muchos pastores que son exitosos, que sus iglesias crecen y que la gente piensa que es un ministerio exitoso.
Y sin embargo te darás cuenta, escucharás que estos pastores después se muestran como apóstatas o después son descubiertos en un pecado aberrante. ¿Y cómo es posible que estas personas ministraron domingo tras domingo con tanta elocuencia cuando estaban alejados de Dios? ¿Y cómo es que el pastor local de una iglesia pequeña vive desanimado porque su iglesia no crece? ¿Y será que Dios no me ha bendecido? Es que, hermano, el éxito no equipara la bendición de Dios. Y, hermano, el fracaso temporal no significa que Dios te ha abandonado. Muchos de nosotros, honestamente, somos más deseosos por el éxito laboral en nuestras vidas que por la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios en nuestras vidas significa nuestro quebrantamiento y vivir en ausencia de muchas cosas por un tiempo, mejor, Dios, hazme paro y dame el éxito. Fíjate, Balaam, Saúl, Judas, como ejemplos, que la presencia de una habilidad no significan la presencia de Dios y no son señal de comunión con nuestro Dios. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No ganamos almas en tu nombre? ¿No trajimos a gente a la iglesia en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. El versículo 3, fíjate, si reparto entre los hombres todo lo que poseo y se entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Sabes? Podemos ministrar por interés propio. Hay muchos de nosotros que no damos pasos sin guarache, que servimos con condiciones, que servimos para conseguir algo. Y podemos hablar de muchas cosas, el respeto de los demás, la aprobación de los demás. Hacemos tratos con Dios. Dios, si te sirvo en este ministerio, dame esto. No importa si entregas tu vida para que sea consumida como sacrificio. Pablo dice, si no lo haces por amor, no cuenta para Dios. En Estados Unidos hay muy común que cuando alguien te va a ofrendar, te pregunta si les puedes deducir impuestos. Es en serio. Y muchas personas se abstienen de dar si no puedes deducir impuestos. Antes estaba registrado en Estados Unidos para deducir impuestos, pero me salía más caro deducirles el impuesto. Y después ya, mira, si no me quieres dar, no pasa nada, Dios te bendiga. Pero muchas veces, honestamente, damos si hay algo ahí que nos beneficia. Piensa en el servicio en la iglesia. No importa si sirves 20 horas a la iglesia, si sirves por obligación, si sirves por apariencias. Ponte a pensar que no sirve de absolutamente nada. Ponte a pensar las horas desperdiciadas. En serio, las horas desperdiciadas que todos tenemos, porque hemos servido con interés propio. No hemos servido honestamente por amor, sino en alguna vez hemos servido por interés propio, porque no nos atrevemos a dar un paso sin guarache, porque hacemos tratos con Dios, porque vemos el servicio de Dios como una forma de beneficiarnos, porque no queremos servir a Dios y significa verdaderamente sacrificio. Fíjate lo que Pablo dice,
Si dejo que mi cuerpo sea consumido por las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. Muchos de nosotros le presentamos a Pablo nuestro platillo de ingredientes muy, muy coloridos, de muchas horas de ministerio, de mucho esfuerzo de ministerio. Pablo lo está viendo y nos está diciendo, mira, se ve muy colorido, son muchas horas, es mucho esfuerzo. Pero si no lo hiciste por amor, si en verdad no lo hiciste por amor, no sirve de absolutamente nada. ¿Cuántas horas desperdiciadas tenemos algunos de nosotros? Fíjate, vimos la necesidad del amor, las características del amor, y en estos versículos es algo interesante. Es como si Pablo nos estuviera pintando un retrato. En 1500, Da Vinci pintó la Mona Lisa. Y es uno de los retratos más conocidos en la historia. Y no sabemos nada de esta mujer, solo lo que podemos ver de esta pintura. Y vemos su nariz, sus orejas, sus ojos, su cabello. Y la vemos tanto, personas la estudian tanto que saben cuánto medía su cabello, de qué color eran sus ojos, qué tipo de facciones tenía, si estaba gordita, flaquita, se saben todo, qué tipo de nariz tenía. No sabemos nada de esta mujer, sino el retrato. Fíjate, un historiador, Lon Litchfield, dice, la más conocida, el retrato de la Mona Lisa, la más conocida, la más visitada, la más escrita, la más cantada, es la obra de arte más parodiada del mundo. Y lo que conocemos de esta mujer es simplemente el retrato, ¿no es cierto? Lo que pintó este hombre. Rembrandt, en 1660, pintó su autorretrato. Nunca habíamos visto a Rembrandt, conocemos sus obras, lo único que sabemos de cómo se veía es por este retrato. Y sabemos su cabello, su nariz, sus ojos por este retrato. Fíjate lo que Pablo está haciendo en estos versículos, nos está pintando un retrato. Nos está pintando un retrato de cómo luce el amor, y quiero que te des cuenta que Pablo está prácticamente describiendo a Cristo. Fíjate entonces cómo Pablo tiene en mente versículos como Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vas a ver en estas descripciones. Quiero que te des cuenta de algo. Son 8 verbos de lo que no es el amor, 4 verbos de lo que es el amor. En total son 12 verbos. Y entonces Pablo describe al amor con verbos. No con subjuntivos, no con ningún tipo de objetos directos, nada, con verbos. ¿Qué es lo que significa esto? Que Pablo está haciendo un punto y Pablo nos está diciendo que el amor actúa. Que el amor no es un concepto abstracto donde simplemente lo miramos y vemos cómo es el amor, sino que Pablo nos está diciendo lo que el amor hace. De estos 12 palabras o estos calificativos que Pablo usa, los 12 son verbos. Entonces el amor hace. Para Pablo y para la idea bíblica, el amor jamás es una idea abstracta. Cuando una persona dice que ama, es porque ese amor lo lleva a actuar. Si esa persona dice que ama, pero ese amor no lo lleva a una actuación, a una acción, lo que Pablo nos está diciendo es que esa cosa no es amor, por más romántica que sea la canción. Fíjate, entonces Pablo nos describe el amor con 12 verbos. Y fíjate, en el versículo 4 dice, el amor es paciente. Y es difícil de traducir al español, pero es como si dijera, el amor pacientea. El amor es paciente, el amor pacientea, es decir, entonces el amor hace algo al objeto que es amado. Entonces el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor es paciente, literalmente tranquilo durante el sufrimiento. La Reina Valera contemporánea dice sufrido y benigno. Date cuenta que es una acción pasiva, una acción activa. Es sufrido y es benigno, recibe sufrimiento y ama a la persona. La Biblia, Dios habla hoy, dice, tener amor es saber soportar. Cuando utiliza ahí la palabra benigno, es interesante, es la única palabra que se utiliza
en el Nuevo Testamento para describir esta acción benigno, es amar incondicionalmente. Es la única vez que Pablo lo utiliza aquí, y quiero que te des cuenta que está anclado a su entendimiento del Evangelio en Romanos 2:4, cuando dice que en su paciencia ha soportado nuestros pecados para darnos salvación a su tiempo. Dios es sufrido en la ofensa y Dios es benigno. Dios no solamente recibe el pecado, sino es benigno hacia el pecador. Quiero que te des cuenta que Pablo está anclando su conocimiento del amor, no con ideas francamente chafas y cursis de lo que es el amor. No está hablando de un poeta, no está hablando de una canción. Pablo está hablando del amor descrito en la cruz de Cristo. Pablo está viendo el carácter de Cristo, está viendo la cruz de Cristo y nos está tratando de describir cómo es que luce el amor. El amor entonces es paciente y es bondadoso, porque Dios en la cruz nos ha mostrado que su amor es paciente y es bondadoso. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue paciente en nuestro pecado y fue bondadoso en su salvación. ¿Te das cuenta? Fíjate, esta semana, no sé si te enteraste, que Shakira escribió una canción. Y fíjate lo que pasa. De pronto se vuelve una canción, la canción más escuchada en la historia de la música en español. Y entonces rompe un récord y Shakira escribe un comunicado. Y fíjate, quiero leerte algo para que te des cuenta cómo es el amor que la cultura nos vende y lo que Pablo está diciendo. Quiero abrazar a mis millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Quiero abrazar a los millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Fíjate lo que dice: hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante, para aquellos que nos necesitan. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No sé qué Biblia está leyendo, pero cuando yo leo esto me acuerdo de un Pedro frustrado con sus hermanos y le pregunta a Jesús: ¿hasta cuándo vamos a perdonarlos? Y Jesús les dice 70 veces 7. Y después de eso habla de la oración del cristiano, y entonces termina con: perdónalos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y después habla de la parábola de el rey y el trabajador que es perdonado por el rey, pero es incapaz de perdonar a su hermano. Y entonces el rey viene y le dice: ¿cómo es posible que yo te perdoné y tú eres incapaz de perdonar a los demás? Fíjate que Pablo nos está diciendo: el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. En el contexto de presumir dones, de presumir talentos, el amor no es envidioso. No se da cuenta en lo que la otra persona tiene y en lo que yo no tengo. En que esa persona es más talentosa y yo no soy tan talentoso. Porque el amor vela por la otra persona. Porque el amor está contento con que la otra persona le vaya bien. Fíjate, entonces Pablo equipara la envidia con las divisiones. En el capítulo 3, el versículo 3, pues aún son inmaduros, mientras hay entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. Pero Pablo nos dice: el amor no es envidioso. No deseas lo que la otra persona tiene, más bien estás contento que la otra persona lo tenga. Porque amas a la otra persona. Muchos de nosotros vivimos preguntándonos: ¿por qué tiene ese don? ¿Por qué yo no tengo ese don? No se lo merece. Si yo tuviera ese don, si yo tuviera esa cosa. El amor es desearle lo mejor a los demás. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se empobreció para enriquecernos. Porque Cristo no envidió lo que tenías o lo que no tenías, sino que se empobreció para enriquecerte. Me voy a saltar un montón de cosas porque se me está yendo el tiempo.
Versículo 5, fíjate, dice, no se comporta con rudeza. Perdón, el 4, creo que es un buen punto. Fíjate cómo lo describe, ni jactancioso ni orgulloso. El amor no es jactancioso ni orgulloso. La Biblia, Dios habla hoy, lo describe como presumido o fanfarrón. Estos corintios servían para ser vistos. Estos corintios servían para fanfarronear, para mostrar qué tan talentosos eran. Servían para llamar la atención. Pero el amor no se busca exaltar a sí mismo, busca exaltar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sirvió a su iglesia, porque Cristo se humilló para exaltarnos. Si pretendes ser maduro, si pretendes ser lleno del Espíritu Santo, entonces caminas como Cristo. No se comporta con rudeza. La Biblia de las Américas, no se porta indecorosamente. Literalmente no deshonra al otro. Parecido a lo que dice en el versículo 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y está haciendo referencia a las mujeres que deshonraban a los hombres que deshonraban a las mujeres en el capítulo 11. Está haciendo referencia a los pobres que eran deshonrados en la cena del Señor dentro de la iglesia. Está haciendo referencia a cristianos que sirven para hacer ver mal a los demás. Está haciendo referencia a aquellas personas que viven con la intención de deshonrar a los demás. Y no puedes decir que amas a esa persona si con tus acciones le estás deshonrando. En tu relación con esa persona le estás deshonrando. En tu servicio estás deshonrando a los demás. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos exaltó junto con Él. Porque Cristo no nos deshonró con su servicio. El amor no es egoísta, no busca lo suyo. No busco servir a mi manera, no busco servir a mi tiempo. Más bien busco servir para el beneficio de la otra persona. No busco defender mi felicidad, mi valor, mi dignidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo abandonó todo lo que tenía. Cada uno debe velar por los suyos, no solo por sus intereses propios, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. Versículo 7. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Déjame leerte una cita de Gordon Fee, ya estoy terminando. El amor tiene una tenacidad en el presente, sostenida por su absoluta confianza en su futuro. Otra vez, el amor tiene una tenacidad en el presente, sostenida por su absoluta confianza en el futuro, que le permite vivir en toda clase de circunstancias y entregarse continuamente en favor a los demás. El amor todo lo cree, no significa que yo creo todo de la otra persona. Esa es una idea romántica, humanista, antropocéntrica de lo que es el amor. Es un amor romántico, pasajero, que te aseguro no va a durar porque vas a terminar decepcionado. ¿Por qué es que voy a creer todo de la otra persona? ¿Qué fundamento para mi felicidad pero tan débil? ¿Por qué voy a creer todo de esa persona si es tan pecadora como yo? Si está en un proceso de santificación justo como yo. No está diciendo que cuando tú amas crees todo de esa persona, sino que tú crees todo de lo que Dios ha hecho en esa persona. En otras palabras, en medio de la decepción, en medio de la frustración, tu esperanza y tu confianza no es en esa persona. Es que Dios a su tiempo hará lo que tendrá que hacer para conformar a esa persona a su imagen, y te está utilizando ese tiempo para conformarte a su imagen. Date cuenta que Pablo no está poniendo a esa persona como el objeto de la confianza, sino que está diciendo que todo lo cree, que todo lo espera, haciendo referencia a lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha mostrado su amor. Muchos de nosotros vivimos decepcionados porque hemos confiado en esta persona una y otra vez y nos sigue decepcionando. Es que, hermano, has puesto tu confianza en una persona cuando nunca deberías de haber puesto tu confianza en esa persona. Déjame decirte que este tipo de amor es bastante superficial y consumista.
Porque estás viendo a esa persona no como un objeto de amor, sino como alguien que ha de llenar tus expectativas. Tú amas a esa persona con la condición de que esa persona sea la que tú esperabas que fuera. Y la dejas de amar cuando esa persona se revela como lo que tú no esperabas que fuera. Y quiero que te des cuenta de algo: un mero sentimiento o una atracción no es amor. Date cuenta lo que están sufriendo estas personas, Piqué, Shakira y tantos más, en medio de tanto dolor, en tanta desilusión. Todos llegamos desde afuera pensando que era amor y que todo era romántico y que iban a durar para siempre, ¿no es cierto? Pero últimamente te das cuenta que ese amor ni siquiera fue paciente, ni fue sufrido, ni esperó nada. Ese amor simplemente fue una atracción que buscó servirme a mí, y cuando dejó de servirme a mí, entonces dejé de amar a esa persona. Y es una de las cosas tan importantes que como iglesia debemos de hablar todos de lo que significa que es el amor. No nada más echar porras y pensar que van a ser felices para siempre, sino poder enseñar a la gente qué es el amor. Y el amor es la amalgama, el fundamento, el cual va a unir a esas personas a pesar de lo que sea, porque su fundamento va a estar en las promesas de Dios, en lo que Dios está haciendo en el matrimonio, a pesar de lo que estén viviendo. No en lo que esa persona ha prometido ser o ha dejado de ser. Date cuenta que Pablo está diciéndoles que aman de una forma incorrecta. Déjame terminar, se me fue el tiempo, pero déjame terminar con el último punto, la permanencia del amor, del versículo 8 al 13. Solamente quiero que veas el contraste entre permanencia en el versículo 13 y las palabras cesarán y desaparecerán en el versículo 8. Los talentos desaparecerán, tus dones desaparecerán, pero el amor permanece. Servimos de manera imperfecta, llegará un momento en que serviremos de forma completa. Nuestro anhelo debería de ser conocer a Cristo, no tener todos los dones, no ser talentosos. Y entre más conozcamos a Cristo, más crecemos. Date cuenta como Pablo dice: cuando antes era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Personas aferradas, obsesionadas, con dones espectaculares, con impresionar a los demás, súper espirituales o espiritualoides, pero actúan, piensan como niños. Entre más conocimiento de Cristo tenemos, más humildes somos, más nos comportamos como adultos, más buscamos servir a la iglesia, más que la iglesia se fije en nosotros, más buscamos desaparecer nosotros y exaltar a Cristo, más nos empezamos a comportar como adultos, no como niños escandalosos, reclamando atención. Déjame terminar con esto. ¿Cómo sabes si eres espiritual? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás caminando como Cristo? ¿Estás amando? ¿Estás sirviendo a tu iglesia? ¿Estás utilizando el don que Dios te ha dado para el servicio de tu iglesia? ¿Lo estás haciendo por amor? Padre, te doy muchas gracias por este pasaje, Señor, que nos desafía. Y Padre, te pido perdón, mi Dios, porque tantas veces he servido sin amor. Y Señor, gracias por las palabras de Pablo que me han avisado que no sirve absolutamente para nada. Y no solo es la pena de horas desperdiciadas, sino de talentos desperdiciados. Mi Dios, te ruego que tú nos sigas transformando, Padre, que nos acerquemos a ti sabiendo que somos aprobados por lo que tú has hecho, que nuestro servicio sea motivado por agradecimiento, por amor. Señor, que descansemos en el Evangelio, que podamos, Señor, servir a la iglesia disfrutando lo que tú eres a pesar de nosotros, lo que tú eres en tu pueblo.
Y Señor, que nos sigas sosteniendo en obediencia, nos sigas transformando. Y si has redarguido nuestros corazones, si nos has herido, si Padre nos has exhortado, te ruego que no nos dejes en paz, Señor, que nos inquietes a buscar arrepentimiento, a servirte de forma sincera, a seguir creciendo y madurando para tu iglesia. Señor, te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.